Y el título de nuestro sermón hoy es La justicia de la fe. La justicia de la fe. ¿Cómo es el título? La justicia de la fe. Es uno de los grandes temas de la Biblia, de los más importantes. Porque ¿qué es ser justo? Ser justo es ser inocente, es no deber nada, es estar en paz, es estar con Dios sin ningún tipo de deuda. Es que Dios nos vea como personas que nunca han pecado, como personas inocentes. Pero ¿cómo puede hacerse eso? Hay algo que en la Biblia se llama nuevo nacimiento. Es cuando Dios te hace nacer de nuevo, te hace una nueva persona. Por lo tanto, la vida que viviste antes de ese nuevo nacimiento ya no cuenta, ya no existe, ya no está. Eres una persona que volvió a nacer y comenzó una nueva vida. Ese es el milagro más grande que pueda existir y que pueda pasarle a cualquier persona sobre la tierra, el nuevo nacimiento. Yo sé que Dios sana cáncer, yo sé que Dios puede levantar personas del lecho de muerte, de una silla de ruedas. Dios hace todo eso y esos milagros son poderosos, pero nunca son tan poderosos como el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es un cambio de vida. Es que tú eras uno y ahora eres otro, porque el Señor te da un nuevo espíritu, te hace una nueva persona. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Y por qué pasa eso? Dios, a través de la sangre de Jesús, a través de entender el sacrificio, te lava esa sangre, te limpia de todo pecado, te da ese nuevo nacimiento. Ahora tú eres una persona completamente nueva, ya no debes nada, ahora eres justo, eres santo delante de Dios. Eso es justificación. Pero no puedo entrar en materia sin primero decirte algo acerca de Dios justo. Porque ¿cuántos saben que Dios es justo? O sea, Él es bueno, amén, Él es bueno y nos perdonó, pero Él es justo. Y si no trazamos bien la escritura, no vamos a entender la Biblia. Porque a veces unos dicen, no, es que Dios es bueno, entonces Él me perdonó y ya, porque así lo quiso. No fue tan fácil. Dios es justo y alguien tenía que pagar por tus pecados. Eso no fue simplemente te perdono, dejemos así y sigamos adelante. Él estaría negándose a sí mismo, Él estaría yendo en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, tenía que aplicarse justicia, tenía que pagarse por los pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, una persona peca, esa persona debe morir. Esa es la ley. El alma que pecare, esa morirá. Eso dice la palabra del Señor. Es la ley y tenía que cumplirse. Solo que Dios en su amor permitió que el hombre tuviese una misericordia y una gracia especial para que recibiese el perdón. Pero el pecado no se quedó sin castigo. El pecado tenía que ser castigado. Y todo desde el principio fue así. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, Dios les entregó una vida abundante, perfecta, bendecida, un mundo sin plagas, un mundo sin dolores, un mundo bendecido. Ellos tenían abundancia. Dios le dijo a Adán y a Eva, pueden comer lo que quieran, aquí ustedes van a gozar de la bendición, van a gozarse en el trabajo que yo les ponga a hacer, van a fructificar, van a sojuzgar la tierra. O sea, ellos eran los que tenían el poder sobre el mundo. Prácticamente Adán era el rey del mundo. Dios le dijo, vas a gobernar, vas a señorear sobre todas las especies que existen, tú vas a mandar. Y le puso a Eva a su lado, los dos, esa creación de Dios más especial que toda la creación, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero todos sabemos que Dios no creó robots para programarlos y dejarlos andando con un programa específico, sino que Dios creó personas a su imagen y semejanza que tenían la capacidad de tomar sus propias decisiones, porque eso es lo que hace al ser humano tan especial, el libre albedrío. Tú puedes decidir por ti mismo, Dios no lo hace por ti. Y cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, mostrándoles esa vida perfecta, Él no podía simplemente limitarlos a todo lo que Él ofrecía. Por eso Dios dejó un árbol en ese huerto y les dijo, miren, esto es lo que yo les ofrezco, pero si quizá en algún momento ustedes quieren decidir otra cosa, porque ustedes no son robots, ustedes van a poder decidir por ustedes mismos. Ahí está ese árbol. Mi consejo es que no lo coman, porque el día que lo coman van a morir. Pero ese árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo dejo ahí porque es sencillo. Ustedes son quienes tienen que elegir. Yo no voy a elegir por ustedes. Yo los creé a mi imagen y semejanza y ustedes tienen el poder de elegir. Pero tú conoces la historia. Un día Eva se pasaba por el huerto, Adán no estaba con ella.
y apareció la serpiente. Y la serpiente le propuso a Eva comer de ese fruto. Se dejó enredar, se dejó engañar, como hace el enemigo hoy día con tantas personas. Y ella cayó en su trampa y accedió a comer de ese fruto. Cuando llegó Adán, ella le ofreció a Adán del fruto. Le dijo, mira, el fruto está bueno. Y entonces él comió del fruto también. Pero pasó algo. Sus ojos fueron abiertos y entendieron la diferencia entre el bien y el mal. Así que ellos fueron a buscar hojas de higuera para cubrir su desnudez, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes nunca se habían dado cuenta de eso. Ahora saben que están desnudos y tienen vergüenza. Se tapan y aparece Dios ahí en el huerto buscándolos y les pregunta, ¿dónde están? Dios sabía dónde estaban, obviamente. Solo que cuando Dios hace ese tipo de preguntas, ¿por qué es? Porque está dando la oportunidad de arrepentirse. Cuando hablamos de Acán, ¿se acuerdan? Que se robó los mantos babilónicos, el oro, la plata. ¿Cuántos se acuerdan? Hace poquito predicamos de eso. Josué le preguntó, le dio la oportunidad para que él mismo se arrepintiera. Pero no, ellos se escondieron. Igual Adán y Eva se escondieron. Pero ¿dónde están? ¿Y ustedes por qué están vestidos así? Es que tuvimos vergüenza porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¿Y a ustedes quién les dijo que estaban desnudos? Porque saben que están desnudos. Fíjense, Dios haciendo ciertas preguntas. Ellos no entendieron. Ellos simplemente buscaron culpables, porque eso es lo que hace la persona que no acepta su culpa. Que hizo Adán, Señor, la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto. ¿Qué estaba haciendo Adán? Culpando a la mujer y de paso culpando a Dios, ¿no? Porque tú me la diste, o sea, eso fue culpa tuya. ¿Para qué me la diste? Si tú sabías que las mujeres son así, ¿por qué me la diste? ¿Sí? Algo así. Entonces la está culpando. ¿Y qué hace Eva ahí como mirando para lado y lado? Dios le dice, no, lo siento, pero pecaron. Ahora necesitamos solucionar este problema. Ellos se fueron del huerto y después del huerto permanecieron juntos, y eso es una buena lección. Porque tú te imaginas cómo fue la vida de Adán y Eva después del huerto. ¿Cómo sería todos los días Eva diciéndole, ¿tú por qué le dijiste eso a Dios? ¿Acaso yo qué? ¿Por qué me descuidaste? Y él, ay, pero ¿por qué tú me diste a comer? Es que tú eres la culpable. Yo me imagino que tuvieron que lidiar con muchas conversaciones, pero eso es otra predicación. Resulta que aún así se mantuvieron juntos, ¿no? Se puede, pero bueno, no es el tema. Ellos estaban en el huerto, entonces Dios les dijo, mira, Adán y Eva, así no funciona. Esas hojas de higuera no sirven para nada. Ustedes están tratando de tapar la vergüenza de su pecado con esas hojas, y eso no sirve. ¿Qué significan esas hojas? Es la primera vez en la historia donde aparece la religión. Y te digo esto con mucho respeto, pero la religión es eso. La religión consiste en lo que tú tienes que hacer para cubrir tu pecado, para de alguna manera no sentirte culpable y verte bien delante de otros y delante de Dios. La religión consiste en todo lo que tú tienes que hacer para ganarte el favor de Dios. Ellos creyeron que con sus acciones lograrían pasar por alto lo malo que hicieron, entonces tejieron sus propias hojas de higuera. Y la religión te enseña a que tú tienes que hacer algo para enmendar lo malo que hiciste, que tú tienes que resarcir tus errores. Entonces cuando alguien va en la religión tradicional, por ejemplo, y se confiesa, no con Dios sino con un hombre, y le cuenta sus pecados, ese hombre le dice, mira, para que tú seas perdonado, tú necesitas rezar tantos rezos, tantas cosas, tienes que pagar una penitencia, tienes que hacer esto, lo otro. ¿Qué es eso? Hojas de higuera, tratando de cubrir la desnudez de una persona que falló y que ahora tiene culpa, que ahora está lidiando con vergüenza, ahora está lidiando con el dolor y con las consecuencias de sus pecados. Y eso no funciona, eso no sirve para nada. ¿Qué servía aquí? ¿Qué era lo único que podía funcionar? ¿Sabes qué hizo Dios? Les trajo pieles de animales y les dijo, miren, vístase con estas pieles, eso va a cubrir su desnudez. Pero analízalo, si Dios trajo pieles de animales, eso significa que animales murieron. La primera vez también en la historia que se derrama sangre inocente. 2 animalitos, es la primera vez que hay muerte en la historia de nuestra creación. 2 animales mueren para que 2 pecadores se vistan con las vestiduras de su inocencia, con la piel de 2 animales inocentes. Entonces Dios les lleva las vestiduras, y hay una ley que es desde siempre y para siempre, y es esta: sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Se tenía que derramar la sangre de alguien porque Dios es justo.
Porque sí, Dios es bueno, pero también es justo. Y la paga del pecado es muerte. Eso significa que alguien tiene que morir cuando alguien peca. Que Dios es bueno y no dejó que ellos murieran. Ellos se separaron espiritualmente de Dios, fueron expulsados del huerto, pero ellos pudieron continuar con sus vidas porque alguien murió en su lugar, y fueron esos animalitos que nunca habían pecado. Eso es lo que hace la sangre. Eso es lo que hace Dios para aplicar justicia. Hoy día en el mundo mucha gente se niega a aceptar el sacrificio de Jesús como el camino a su libertad, a su justificación. Dios es bueno y a través de Jesucristo tenemos perdón de pecados, pero si alguien no quiere aceptarlo, no le queda sino una horrenda expectación de juicio, como dicen Hebreos. Ya no hay nada que hacer, ya no hay sacrificio por el pecado, porque si alguien no acepta la sangre de Jesús como el precio de su redención, entonces no hay nada más para él o para ella. Si tú sigues leyendo la historia desde Adán, desde Eva, el sistema de sacrificio se institucionalizó entre los hombres. Y tú ves a Adán entregando corderos en el sacrificio, ahí en el altar, para poder recibir ese perdón y poder cubrir la vergüenza de su pecado. Ahí están uno tras otro. Abraham lo hizo, Jacob lo hizo, y muchos hombres de Dios en la historia lo hicieron. Luego aparece Moisés, a quien Dios le entrega la ley, y entonces Dios pone el reglamento del sacrificio. Ahora Dios explica de una manera mucho más clara cómo debe ser el sacrificio para poder obtener ese perdón. Y las personas tenían que llevar un cordero cada vez que se celebraba la Pascua, y lo entregaban para que el cordero muriera y no murieran ellos. Esa es la idea del sacrificio. ¿Desde cuándo nació esta idea del sacrificio del cordero pascual? Cuando ellos salieron de Egipto hacia la tierra prometida, después de que habían plagas sobre Egipto. La última fue la peor. Los primogénitos estaban muriendo. Esa noche, cuando el ángel de la muerte pasaba por las casas para matar a los niños o a los hijos primogénitos, entonces Dios le dijo a su pueblo: la única manera para que no entre el ángel de la muerte a sus casas y sus hijos no mueran es que en la puerta de su casa haya sangre de un cordero limpio. Entonces llevaron un cordero a la muerte, con su sangre la pusieron en las puertas de su casa. Y cuando la muerte esa noche iba a matar a los niños, a los primogénitos, cuando veía la sangre del cordero, él no podía entrar ahí. La muerte seguía e iba donde no había sangre, y ahí morían. Y todos los hijos de los egipcios murieron, los primogénitos. Y después de eso fue que Dios les permitió salir del mundo de esclavitud en el que estaban, para recorrer una gran travesía y entrar en la tierra prometida. Ese cordero que fue sacrificado por cada familia para que su sangre les protegiera de la muerte es el símbolo de lo que para nosotros hoy es Jesús. Porque después del tiempo, después de tanta matazón y de tantos corderos pascuales que se derramaban, tantos sacrificios en el altar, aparece el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Él es enviado por el mismo Padre. Él no es presentado por el hombre, es el Cordero de Dios. Porque Juan en las aguas del Jordán así lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aparece Jesús, se bautiza por Juan, desciende el Espíritu Santo sobre él, y él comienza su ministerio de una manera poderosa. Convierte las aguas en vino, comienza a sanar enfermos, a resucitar muertos, a darle vista a los ciegos, a hacer una cantidad de milagros poderosos. Llega hasta el día de su muerte en una cruz. Tú conoces la historia. Murió de la manera más cruenta, de la manera más dolorosa, derramó su sangre hasta la muerte, haciendo expiación por los pecados. Tú sabes, Jesús estaba allí. Lo importante de toda esta historia es que para poder acabar con el pecado de la humanidad y acabar con los sacrificios del templo, se necesitaba alguien inocente, que su sangre fuese tan limpia, pero no la de un corderito, de un animal, sino de una persona que estuviese en condiciones de entregarse en sacrificio y ofrecer una sangre santa, para que esa sangre fuese el precio de la redención de toda la humanidad. Y por eso apareció Jesús. Él nunca pecó, él nunca cometió algo malo, un ilícito, jamás hubo engaño en su boca, dice la palabra de Dios. Y como cordero fue llevado al matadero, y allí derramó su sangre. Y cuando derramaba su sangre, Dios dijo: suficiente.
Ya nadie más va a ser justificado con las hojas de la higuera, nunca con la religión, con actos que hagan. Ahora la única manera para que alguien sea justificado es a través de la sangre de mi Hijo Jesús. No existe otro camino. Hoy somos, como dice Romanos capítulo 5 versículo 1, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos perdonados porque Cristo se entregó por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Aleluya. Es una bendición, ¿o no? O sea que cuando hablamos de la justicia por fe, lo que estamos diciendo es que para tú ser declarado inocente, no tienes que hacer nada más que creer que el sacrificio de Jesús te puede limpiar a ti de todos tus pecados. Eso es ser justificado por fe. Aquel que le cree a Dios, esa fe le es contada por justicia. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 14 versículo 13 y veamos lo que la palabra de Dios dice aquí. Romanos es un libro muy poderoso, te recomiendo leerlo. Los teólogos dicen que Romanos es el corazón de la Biblia, porque es la transición de la ley a la gracia. Es un libro muy hermoso que nos enseña lo que somos en Cristo Jesús, de dónde nos sacó el Señor. Lee conmigo capítulo 4 versículo 13 de Romanos. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Heredero de qué? Del mundo. ¿A quién le prometió Dios esto? A Abraham. Estamos hablando de uno de los patriarcas. Estamos hablando de miles de años atrás. Un hombre de Dios que le creyó a Dios cuando Dios le habló. Y dice aquí la palabra que Dios le prometió ser el heredero del mundo, pero no por la ley. No, dice, sigue leyendo, sino por la justicia de la fe. Y aquí aparece el título de nuestro sermón: por la justicia de la fe. Di conmigo: la justicia de la fe. O sea, toda la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió no por sus obras de la ley, sino por la justicia de la fe. Lo que justifica a alguien es la fe. Porque si los que son de la ley, sigue leyendo conmigo, me lo puedes poner ahí, Cami. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Y hago una pausa acá para explicar algo. La ley produce ira, dice la palabra de Dios. Por eso tú no puedes ser justificado por las obras de la ley, sino por la justicia que viene a través de la fe. Porque la ley te lleva a una frustración, ya que nunca podrás cumplirla. Dios exige demasiado. ¿Qué dice la palabra? Dios hablando dice: sean santos como yo soy santo. Imagínate cómo nos la puso Dios de alta. ¿Quién puede ser santo como Dios? ¿Quién en sus fuerzas puede tener un comportamiento tan perfecto para ser como Dios? Ningún hombre puede. Nadie en esta vida puede. Ninguno pudo, de hecho. En Romanos dice la palabra de Dios que no existe justo ni siquiera uno, que no hay quien haga lo bueno, porque todos se desviaron a una. Todos pecaron, todos tomaron malos caminos. No existía nadie excepto Jesucristo, que fue el único que pudo vivir sin mancha en esta tierra. De resto, todas las personas en el mundo hemos cometido pecados. La ley tiene muchos mandamientos que llaman acerca o llaman a la persona a una vida íntegra, moralmente, legislativamente y con respecto al culto, para que ellos puedan hacer todo tal cual como Dios lo dice. Entonces, cuando tú comienzas a aprender acerca de la ley y piensas que la manera de ganarte el favor de Dios es obedeciendo todo lo que dice la ley, pues vas a estar frustrado. Y dice aquí la palabra que la ley produce ira, porque la ley tiene el poder de condenar al mejor de los hombres. La mejor persona puede ser condenada por la ley, porque no existe ni siquiera uno en el mundo que haga todo bien. Pero me gusta esta frase: así como la ley puede condenar al mejor de los hombres, la gracia puede justificar al peor de los hombres.
Aún las personas más malas pueden ser declaradas justas ante Dios a través de la gracia de Jesucristo. Y es que esto de que la ley produce ira es una verdad. La ley es la que le da el poder al pecado, dice la palabra del Señor. Si a ti te dicen no hagas esto, no vayas a tal parte, como que más ganas te dan de hacer eso, ¿sí o no? Los que son papás, díganme si es así o no. Ustedes le dicen a sus hijos, no te subas ahí. ¿Y qué hace el niño? Él no pensaba en subirse ahí, pero como tú le dijiste que no se suba, comienza a despertarse en él unas ganas de subirse. Porque eso hace la ley. La ley, entre más se diga, entre más se hable, más despertará en la persona las ganas de hacer lo malo. Si te das cuenta, lo que le da poder al pecado es la ley. La ley empodera, la ley al pecado. La ley hace que la persona tenga unas ganas más de hacer lo malo. Perdón. Pero aquí dice la palabra que la ley produce ira. Claro, ¿cómo no? Si uno quiere portarse bien y no puede. Si uno intenta cumplirle a Dios y no puede, porque sé que Dios dice que tenemos que hacer esto y dejar de hacer esto, pues entre más uno intenta en sus fuerzas hacerlo y no se da cuenta que puede, pues es una frustración horrible y a uno le da piedra a eso. Es muy feo, de verdad, muy frustrante intentar ser bueno y no poder serlo. Recaer en las mismas debilidades, volver a hacer las mismas cosas que estamos tratando de dejar. Y entonces una persona que vive en la ley se llena de ira, pero también se llena de frustración. Y casi siempre estas personas terminan diciendo, no, yo no puedo, yo no sirvo para esto, y terminan apartándose del camino de Dios. Yo quiero seguir, yo soy un falso, yo soy un mentiroso, yo no puedo vivir con esto. Eso le pasa a mucha gente. La ley produce eso en las personas. Pero quiero que sigas leyendo conmigo. Dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y es una gran verdad. Porque si no hay ley, pues yo cómo sé que es malo. Si no hubiera un mandamiento que diga que fornicar es malo, ¿yo por qué pensaría que es malo fornicar? ¿Sí o no? En el principio, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ellos no tenían ley. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a reproducirse entre ellos hasta llenar la tierra. No había un mandamiento que dijese que es prohibido el incesto. Entonces ellos podrían reproducirse, y así fue como llenaron la tierra. Luego ya vino la ley y prohibió ciertas cosas. Aún así la gente lo seguía haciendo, porque la ley no tiene el poder de cambiar a nadie. La ley solo tiene el poder de mostrarle a la persona en lo que está fallando. Eso hace la ley. La ley te dice, mira, estás mal en esto o estás bien en esto. Las consecuencias de lo malo que estás haciendo son estas, las consecuencias de lo bueno son estas. Entonces tú dices, voy a tratar de portarme bien y tratas de hacer las cosas bien, pero luego te das cuenta que no puedes, que entre más quieres alejarte de lo malo, más ganas te dan de hacer eso malo. El que vive bajo la ley vive en una constante frustración, y la verdad es una cosa muy aburridora. Y sigue leyendo lo que dice la palabra del Señor acá. Es por fe para que sea por gracia. Aleluya. Es por fe para que sea, ¿por qué? Por gracia. Es por fe. No es porque obedezcas mucho, no es porque crees lo que el Señor te dice. Y entonces es gracia, es un regalo inmerecido, es algo que Dios te da por amor. Si tú crees que lo que Cristo hizo en esa cruz fue suficiente para salvarte, entonces tú tienes justificación, eres declarado inocente ante el Padre. Ya no tienes que hacer nada más. Tranquilos, igual ya te voy a explicar algo, ¿no? Porque entonces algunos se van al extremo y dicen, o sea que la gracia es el permiso para pecar. No, la gracia no es el permiso para pecar. La gracia es el poder para no pecar. Porque cuando tú tienes la gracia de Dios y vives en Dios, el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti, y es el Espíritu Santo el que te impulsará a tener una vida en santidad. Antes del nuevo nacimiento, tú estabas solo tratando de obedecer a Dios. Pero cuando tú naces de nuevo, ya no estás solo. Ahora tienes el Espíritu Santo de Dios. Por eso puedes convertirte en un hacedor de la palabra del Señor. Ya no vives en la ley, vives bajo la gracia. Pero esa gracia te lleva a cumplir la ley de Dios. Es paradójico, pero así funciona. Entre más tú te sueltas de esos reglamentos que hay innumerables para ti y dices, Señor, yo me abandono en ti, yo creo en tu poder y voy a confiar en ti, yo creo que tu sacrificio me justifica, que yo soy una persona inocente, una persona que no tiene culpa, Señor, y te aferras a esas promesas. ¿Sabes qué pasa? El Espíritu de Dios comienza a llevarte a caminar una vida de santidad. Alguien que vive en la gracia sí puede vivir en santidad. Una persona que vive en la ley será solo un hipócrita, mostrando algo que no es. Es la verdad. Es la verdad. ¿Sí o no? Están como muy serios.
El Espíritu Santo de Dios es el poder que tenemos. Sin el Espíritu Santo nadie puede vivir una vida cristiana. Nadie. Por eso dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia, porque si por la ley fuese la justificación, por demás murió Cristo. Yo no desecho la gracia, yo creo que es a través de la gracia que yo puedo ser justificado, porque es por fe. Y como yo ahora soy justificado, ahora yo tengo un poder más grande en mí, que es el Espíritu Santo, que me ayudará gradualmente a perfeccionar mi camino, a dejar atrás todo lo que todavía tengo pegado del mundo y comenzar a vivir una vida en santidad para Dios. No porque si no lo hago soy condenado, no, yo ya soy un hijo de Dios. Es porque ahora el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad, como dice Romanos capítulo 8. A veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos lleva en victoria, Él nos ayuda en nuestras debilidades para que podamos ser victoriosos sobre el pecado. Entonces la gracia es un poder muy grande que tú tienes como hijo de Dios. No la deseches. No caigas en los legalismos, porque todos esos legalismos lo único que hacen es condenar. Recuerda, la ley puede condenar hasta el mejor de los hombres, pero la gracia puede justificar al peor de los hombres. Lo puede levantar y le puede dar una nueva vida. Y ese que era un borracho, traidor, mentiroso, homicida, lo que sea, hoy puede llegar a ser un siervo de Dios, un predicador del evangelio, un santo hijo de Dios, porque eso hace la gracia de Dios. Y si intentamos nosotros imponer a las personas tantas leyes, ellos van a estar en una frustración y en un dolor. Tenemos que presentarles a Cristo. Cristo es el camino, no existe otro camino. Dice la palabra, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Aleluya. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hablando de Abraham, ¿no? Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también, escucha, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. ¿Cuántos creen? ¿No, verdad? ¿Cuántos creen? Si tú crees, tu fe te es contada por justicia. Perdón. Si tú crees, entonces también, porque aquí dice la palabra que no fue solo para Abraham la promesa es para todos nosotros, los que somos justificados por la fe. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos. Ya leí esto, perdóname. Dice, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahí vamos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Jesús fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y en su resurrección nosotros recibimos justificación. Aleluya. Mi pecado fue castigado en el cuerpo de Jesús. Todo lo que yo hice malo, Jesús recibió ese castigo. Ahora Él me entregó a mí justificación. Él se puso mi ropa y me dio su ropa.
Su ropa de justo la tengo yo, y mi ropa de pecador se la puso él para luego ir y ser castigado por ese pecado. Ahora somos declarados justos, hijos de Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 5, está cuando Dios llevó a Abraham y le mostró las estrellas y lo puso a soñar. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, más adelante tú verás que también el Señor llevó a Abraham y le mostró la arena del mar y le dijo, cuéntala. ¿Puedes contarla? Obvio no. Bueno, así también será tu descendencia. Estrellas en el cielo y arena del mar. ¿Qué significa esto? La arena del mar que vio Abraham es toda su descendencia por su linaje. Todo lo que hoy conocemos como judíos y musulmanes son descendientes de Abraham. Y son como la arena del mar, porque es impresionante cómo se multiplican. Mayormente los musulmanes, lo que ellos quieren es llenar la tierra. ¿Sí sabían eso? Por eso ellos tienen muchísimos hijos, porque ellos quieren es llenar la tierra para poder tomar el control de la tierra. Entonces se está llenando, se cumplió la palabra, como la arena del mar. Por todo lado israelitas en todos los países del mundo han llegado, se han adueñado de las economías de los países. Hemos visto musulmanes también cómo crecen, porque recuerda que todos los musulmanes vienen por Ismael y todos los judíos vienen por Isaac. Recuerda que Abraham tuvo 2 hijos, uno con la criada y uno con su esposa. El de la criada se llama Ismael y de ahí viene toda la línea de los musulmanes, y por su esposa Sara viene Isaac, que son todos los judíos. Y hasta el día de hoy esa es la guerra, ¿no? Entre unos y los otros. La palabra se cumple impresionante. Pero también el Señor le mostró las estrellas del cielo. ¿Quiénes son esas estrellas del cielo? La palabra del Señor dice que son aquellos que por la fe pueden ser descendientes de Abraham, no por un linaje. Ahí estás tú, porque tú no eres de Israel. O bueno, de pronto aquí hay algún judío, o jodido por lo menos, pero aquí hay algún judío, algún israelita. Listo, aplica. Pero los demás aquí, criollitos de este lado del mundo, indiecitos, que somos la mayoría de todos nosotros, chipchas, descendientes de los chipchas, aquí estamos. Según el linaje no nos alcanzaría esa promesa, pero nos alcanza. ¿Por qué? Por la fe. Porque Abraham tiene hijos por su linaje, pero también tiene hijos por la fe. Es lo que está diciendo la escritura. ¿Lo estamos leyendo o no? Entonces tú eres uno de esos hijos de Abraham, que por la fe en el descendiente de Abraham, que es Jesús, porque del linaje de Abraham fue que nació Jesús, de ahí se levantó descendencia. Y hoy Abraham tiene muchos hijos. Cuando él vio la arena del mar, estaba viendo judíos, musulmanes. Cuando él miró al cielo y vio las estrellas del cielo, cada lucecita que brillaba era cada uno de nosotros. Por eso tú eres una de las estrellas que Abraham vio brillar en ese cielo. El Señor le dijo, así te levantaré de todas las naciones de la tierra una descendencia. Aleluya. O sea que tú eres un nietecito de Abraham también. Solo que pues lejano, pero eres un nietecito de Abraham, que ahora recibes por fe la bendición de Abraham. Y es que no es cualquier cosa, porque cuando tú lees las promesas, las promesas que Dios le dio a Abraham son promesas muy grandes. Te bendeciré en gran manera, a los que te bendijeren bendeciré, a los que te maldijeren maldeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y te bendeciré con riquezas y te bendeciré con abundancias. Las bendiciones de Abraham son muy grandes. Abraham, en la época cuando él vivió en esta tierra, fue un hombre muy poderoso, pero muy poderoso. Él tenía muchas riquezas, sus ganados se multiplicaban, la bendición de Dios viajaba con él donde él iba. Así como hace 8 días hablábamos de la buena mano de Dios sobre mí, ¿se acuerdan? Abraham la tenía, es que era impresionante. Él vivía en el desierto y estaba conquistando tierras que Dios le dijo que serían suyas, todas las tierras de Canaán, y sus ganados se multiplicaban. Entonces llegaba a algún lugar y abría un pozo en la tierra, y cuando abría el pozo ahí en el desierto aparecían aguas. Y sacaba aguas en el desierto. Entonces él comenzó a ser muy bendecido, y la gente que lo rodeaba comenzó también a odiarlo, ¿no? Entonces procuraban lo malo para él, y él abría un pozo, entonces venían y se lo tapaban, y él abría otro pozo y también se lo tapaban. Entonces él se ponía a pelear. Él sabía que la bendición estaba siempre con él, y donde quiera que abría un pozo, ahí estaba el agua. Y encontraba aguas vivas en el desierto, que eso dice la escritura. Aguas vivas eran aguas frías, que era una lotería encontrarlas en el desierto, porque eran aguas que venían directamente desde los picos nevados del Ararat, que bajaban
y iban por debajo de la tierra. Entonces él preciso le pegaba ahí. Abramos un pozo acá, decía, abrían el pozo y encontraban aguas frías. ¿Tú te imaginas qué es encontrar aguas frías en el desierto? Eso era una bendición. Entonces vamos a robar en los pozos, decían sus enemigos, pero nunca pudieron destruirlo. Hasta su vejez y hasta que se fue con Dios, él fue una persona muy fructífera y muy bendecida. Ese es tu abuelito. Entonces dice la palabra que el abuelito Abraham fue bendecido con abundancia porque Dios le hizo muchas promesas, y que si tú eres un hijo de Abraham, esas promesas también te alcanzan a ti. Tú eres bendecido. ¿Sí? Imagínate, donde tú abras pozos, ahí encuentras agua. ¿Sí lo crees o no? Donde tú hagas un hueco, ahí encuentras agua. La bendición te acompaña a ti, porque tú eres una de esas estrellas que brillaban en el cielo. Dios trajo una bendición muy grande sobre Abraham. Pero recuerda que nuestro tema es la justificación. La clave de Abraham es que él fue justificado delante de Dios porque le creyó a Dios. Y es que no es poca cosa. Imagínate un viejito de 100 años y la mujer Sara también de casi 100 años, y que Dios le diga: te voy a dar un hijo con Sara. Se necesita fe, ¿sí o no? Entonces Abraham, Dios le dijo: te voy a dar un hijo con Sara. ¿Y qué dijo Abraham? Amén, yo lo creo. Sara, Dios me dijo que nos va a dar un hijo, entonces vamos a trabajar. Toca ponerle obras a la fe. Y Sara, ay, sobre todo yo tan vieja, y jajaja, soltó la risa, y por eso Isaac se llama Isaac, ¿no? Isaac significa risa, porque Sara se rió. O sea, ella dijo: a ver, pues yo tan vieja, menopáusica, o sea, como voy a venir acá. Es un milagro que ella tenga un hijo o no. Y es un milagro que Abraham pueda también darle un hijo a Sara. No obstante, Dios se lo dio. Pero acá lo poderoso es que dice la palabra que Abraham le creyó a Dios, y para Dios eso fue suficiente. Y yo quiero que sepas que cuando Dios te habla, tú debes creerle, porque para eso para Dios es suficiente. Alguien que quiera ver lo sobrenatural de Dios debe creerle a Dios, porque así como Dios abrió la matriz de Sara para entregarle un hijo, Dios puede abrir para ti caminos de muchas bendiciones. Donde te parece ver que todo está cerrado, la fe puede abrir esas puertas. La fe puede traer esas bendiciones, porque tú tienes una ventaja, y es que tu fe se te cuenta como justicia. Cuando tú le crees a Dios, entonces Dios te ve justo. Dios sabe que tú eres una persona justa. Él te ve limpio a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesús, como una persona completamente inocente. Y como eres inocente, eres merecedor, viéndolo desde el punto de vista de Dios, de todas las cosas que Dios tiene para ti. De las mismas promesas de Abraham, el Señor te las quiere entregar. El secreto está en la fe, en creerle a Dios. Aleluya. Mira lo que dice Romanos 4. Yo te leí Romanos 4, pero quiero que mires desde el primer versículo. Aquí hay algo poderoso. Mira el versículo 1 de Romanos capítulo 4. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos son hijos de Abraham? ¿Ven? Imagínense, por eso todos somos familia ahora. Somos de la misma familia. Por la sangre de Abraham, no, por la sangre de Jesús, que viene de Abraham. Sí, pero es que Jesús vino con sangre santa, porque Jesús nació de una virgen. O sea, la sangre que tenía Jesús era la sangre de su padre. Eso es muy poderoso, ya que el ADN de Jesús no era el ADN de José. José no tuvo nada que ver ahí. Pero el papá de el papá de Jesús, que era su padre putativo, José, era de la tribu de Judá también. O sea, ahí venía el linaje. Pero si tú miras a María, también era de la tribu de Judá. O sea, por lado y lado Dios hizo que se juntaran las sangres. Aunque la sangre de José no pasó a la de Jesús, pero humanamente hablando, por María sí venía la sangre de la tribu de Judá, para que se cumpliera la promesa que el Señor dio. Eso es tan poderoso, porque hoy tú tienes el linaje, eres del linaje de Dios, porque tienes la sangre de Cristo. O sea, analízalo. Jesús no tenía la sangre de José, él tenía la sangre de Dios, y con esa sangre tú fuiste lavado, tú fuiste limpiado. Por eso tú eres un hijo de Dios, y eres un hijo de Abraham por la fe en ese descendiente de Abraham que murió en esa cruz del Calvario. Aleluya, eso es poderoso, ¿no? Somos hijos de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse,
Pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo en su carta a los romanos? Que hago la salvedad, los romanos no era una iglesia de judíos. Sí, habían algunos que por la dispersión estaban allí después del año 70, cuando se destruyó el templo de Salomón. Muchos huyeron a diferentes provincias, y es verdad que habían judíos, pero no eran todos. La mayoría eran personas gentiles, personas de otras nacionalidades que se congregaban en esta iglesia de Roma, que estaba creciendo, una de las tantas iglesias que estaban creciendo en aquel entonces. Por eso el mensaje de Pablo a ellos no era específicamente a judíos, le estaba hablando a gentiles y a judíos, a todos los que se encontraban allí. Y dice aquí la palabra de Dios en Romanos, Pablo nombra a David, cita las palabras que dijo David: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecados. Bienaventurado esa generación, esas personas que un día van a recibir perdón, no porque hagan algo bueno, sino porque por gracia, solo por creer en el favor de Dios y el sacrificio de Jesús, reciben ese perdón y no existe una carga de consecuencias sobre ellos por los pecados que cometieron. ¿Eso es ser muy bienaventurados o no? Él estaba hablando y diciendo, el rey David, cuando escribió esto está en la Biblia, eso está en Salmos capítulo 32, versículo 1. Si quieres, miremoslo rápidamente. Salmos 32, 1 dice el rey David escribiendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Las palabras de David son muy poderosas, porque él está viendo de lejos algo que aún no viene, porque pobre David no alcanzó a ver lo que él soñaba ver. Él soñaba con el Mesías. Él soñaba ver esa generación de personas que recibirían ese perdón por gracia, esa justificación. Y dice: bienaventurados aquellos en cuyo espíritu no hay engaño. Y analiza esa expresión: en cuyo espíritu no hay engaño, porque tú y yo fuimos renacidos de una simiente incorruptible. Eso significa que en mi espíritu no hay engaño, en mi espíritu no hay pecado, en tu espíritu no hay pecado. Tú eres santo. ¿El pecado dónde está? En tu mente, en tu cuerpo, pero no en tu espíritu, porque fuiste declarado santo. Es por eso que si alguien muere en espíritu, va al cielo y su carne reposa en esperanza, porque al cielo no entra cosa inmunda, al cielo no puede entrar nada de pecado. Entonces el espíritu es el Dios de los espíritus, dice la palabra. Nos acercamos a Sión la inconmovible, a la multitud y millares de ángeles y la multitud de espíritus hechos perfectos, dice la palabra del Señor, porque tu espíritu, cuando tú naciste de nuevo, fue hecho perfecto. En tu espíritu no hay engaño, tú eres santo en tu interior. Y entonces cuando venga Cristo por nosotros, ¿cómo vamos a hacer si nos vamos con cuerpo? Es por eso que el Señor va a redimir tu cuerpo, porque en el cielo no entra cosa inmunda. Allá solo entra la santidad, y tú ya en tu espíritu eres santo. Por eso nunca dejes que el diablo te condene, que el diablo te culpe, que el diablo te diga es que tú eres pecador. No, tú ya no eres un pecador. Tú eres un hijo de Dios justificado por la fe. Tú eres perdonado, tú eres amado, tú tienes el sello de la herencia, que es el Espíritu Santo, las arras de tu herencia. Tú tienes hoy todas las promesas del Señor para ti. Tú tienes la bendición de pararte delante de Dios como una persona inocente que nunca pecó, porque la sangre de Jesús lavó tus pecados. Y puedes presentarte delante del Señor y decirle: aquí estoy, Dios, soy justo, porque en esa cruz se pagó por esto. Y como un hijo de Dios te acercas, y entonces el Padre te ve a través de Jesucristo y ve que en ti está el mismo Espíritu de Jesús, porque es el mismo, no es otro, es el mismo Espíritu. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, les dejaré mi Espíritu, que estará en ustedes y con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando el Padre te ve que en ti está el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede vivir en ti el Espíritu Santo? Porque tu espíritu es santo.
Y ahí puede el Espíritu de Dios hacer su casa. No está en tu mente, no está en tu cuerpo, aunque el cuerpo sea el templo, porque es la construcción donde está metido ese Espíritu. Pero es ahí donde vive el Espíritu Santo de Dios. Tú eres renacido de una simiente incorruptible. Tú ya naciste de nuevo. Si ya lo hiciste, quiero que sepas que en tu interior no existe maldad, no existe engaño. El rey David profetizó eso. El rey David supo que en algún momento de la historia el Mesías vendría a la tierra, el Cordero de Dios vendría a la tierra y limpiaría a los hombres de su pecado, y serían bienaventurados todos esos hombres, porque Dios no los inculpa de pecado, porque Dios no los acusa de pecado y no los condena por pecado, porque ellos fueron declarados justos por la fe en Jesucristo. Poderoso, ¿no crees? Aleluya, ¿cuántos justos hay aquí? Y el rey David profetizó varias cosas, pero una de ellas, el rey David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque él estaba viendo a Jesús. David pudo verlo, vio al Padre hablándole a Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y entonces dice: yo sé que mi carne reposará en esperanza, dice el rey David. Y también dice: no dejarás mi alma en el Hades, y no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Tú has leído eso o no? En Hechos de los Apóstoles también se cita esto en el discurso de Pedro. Pedro cita la profecía del rey David, cuando el rey David dijo que un día vendría el justo, el santo, y Dios no le permitiría ver corrupción, porque ustedes saben que Jesús fue sacado del centro de la tierra y llevado en gloria después de la resurrección de los muertos. Jesús se levantó en victoria, pero él tiene una esperanza. El rey David dice: yo sé que tú no dejarás mi alma en el Hades, y yo sé que tu santo no verá corrupción, porque él murió creyendo que un día vendría Cristo a sacarlo del Hades. Porque todo aquel que moría en el Antiguo Testamento tenía que ir al Hades. No existía otra forma, porque no había un camino al cielo. Nadie pudo subir al cielo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: nadie subió al cielo. Nadie ha visto al Padre. El Hijo de Dios que ha descendido del cielo lo ha dado a conocer, pero nadie subió al cielo. Antes de Cristo nadie subió al cielo. Toda persona que moría, aun cuando moría en la esperanza de un Mesías, lo hacía en fe. Pero por ejemplo, David ahí dijo: no dejarás mi alma en el Hades, porque él sabía que él tenía que ir al Hades a esperar hasta que viniera Cristo. En Hebreos capítulo 11, después de hablar de todos estos hombres de Dios y todas estas mujeres de Dios de fe, dice: ellos murieron sin ver lo prometido, saludando de lejos la promesa. Ellos creían que Dios les había prometido una patria y estaban esperando por esa patria. Ellos no vieron su patria de donde salieron como la patria que Dios les dijo, porque hubieran podido regresar. No, ellos miraron hacia adelante, y muchos murieron aserrados a filo de espada. Muchos murieron torturados, pero lo hicieron porque creían que un día serían llevados en esperanza a una patria. Ellos anhelaban ir a esa patria, pero mientras llegaba ese momento les tocaba esperar en el Hades. Hades es una palabra griega que significa el lugar de los muertos. Es la misma palabra en hebreo. Seol significa exactamente lo mismo. Ahí vivían las personas que morían, buenos y malos. Aquellos que morían en el pecado iban a un lugar de tormento donde ardían las llamas y eran torturados todo el tiempo. Los que morían con la fe en el Mesías iban a otro lugar dentro del mismo lugar que les llamaban el seno de Abraham o el paraíso. Y ahí estaban esperando. En la mitad de estos dos lugares había un gran abismo que separaba los dos lugares. Y yo no me estoy inventando esto. Tú puedes leer en Lucas cuando Jesús contó la historia de Lázaro y el hombre rico. ¿Te acuerdas de esa historia o no? ¿Qué dijo Jesús? Había un hombre llamado Lázaro, un hombre rico que tenía muchas riquezas, y había otro hombre llamado Lázaro. Él no dijo una parábola, él contó una historia. Él dijo: esto ocurrió. Y ese hombre rico era muy pecador. Ese hombre era malo y murió y fue sepultado. Pero Lázaro, aunque era un mendigo, era un hombre que creía, un hombre que tenía una esperanza. ¿Y sabes qué pasó con él? Dice la palabra que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Ahí no dice que fue llevado al cielo. Ahí dice que fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. Entonces el hombre rico, cuando estaba en el tormento, en medio de la llama, levantó sus ojos y vio a lo lejos a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Y entonces dijo: Padre Abraham, deja que Lázaro venga, moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque esta llama me atormenta. A lo que Abraham le responde: no,
Porque los que estamos de este lado no podemos pasar allá, y los que están allá no pueden pasar acá, porque una gran cima nos separa. La palabra cima no aparece con C sino con S. Cuando cima es con C, habla de la parte cúspide de una montaña, lo más alto de una montaña. Pero la palabra cima con S habla de la parte más profunda de un abismo. Por eso lo que está diciendo él es: un gran abismo nos está separando. No podemos pasar allá, y los que están allá no pueden pasar acá. Lo que se hizo en vida ya determinó nuestra eternidad. No podemos hacer nada. Y fíjate cómo Dios nos muestra el cuadro exacto de cómo era el Seol antes. Allá iban los que no creían como los que creían. Nadie podía ir al cielo. El camino estaba cerrado. Un día Jesús, cuando caminaba por allí y enseñaba, los fariseos, por tentarle, le dijeron: Jesús, danos una señal. Si eres el Hijo de Dios, danos una señal. Y Jesús respondió: esta generación perversa demanda señal, pero solamente una señal les voy a dar. Y es que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Dónde estuvo Jesús? En el corazón de la tierra. ¿Sí o no? ¿Dónde estuvo? O sea que el Seol estaba en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, y hasta el día de hoy sigue estando allí, en el centro de la tierra. O sea, Jesús nos explicó que Él iba al centro de la tierra. Cuando Jesús moría, en medio de su agonía, había un ladrón a su izquierda, otro a la derecha. El de la derecha le decía: oye, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Y el otro que estaba a su izquierda le dijo: déjalo. ¿No te das cuenta que nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí? Pero él, ¿qué mal ha hecho? Y luego le dice Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús había dicho que Él iba al centro de la tierra, ¿sí o no? O sea que el paraíso estaba en el centro de la tierra. Allá fue Jesús. Y Jesús, esos 3 días que duró muerto, Él estuvo haciendo cosas muy importantes allí en el centro de la tierra. Porque Él despojó a Satanás de su poder, le quitó las llaves del Hades. Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados, dice en Primera de Pedro, en Judas también dice eso. Y luego Jesús fue y dice en Efesios, dice que Él, en Pedro también dice que Jesús, que descendió a las partes profundas de la tierra, ahora ascendió a lo más alto de los cielos y llevó cautiva la cautividad. Los que estaban presos allí en el paraíso, en el seno de Abraham, fueron sacados y llevados al cielo. Y ya no existe un lugar para los que creen en Jesús, en el Mesías, en el centro de la tierra, porque ahora el lugar de todos los que creemos en Jesús es en el cielo. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro hizo esta tremenda declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bien, Pedro, esto no lo reveló ni sangre ni carne. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fíjate las palabras: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, el Hades ya no podrá atrapar a ningún cristiano, a ningún hijo de Dios. Ya nadie que muera en Cristo tendrá que ir al Hades, porque el Hades quedó ahora solo como el lugar de tormento, como el abismo y como el infierno. Ahora, si tú mueres en Cristo, si tú eres un hijo de Dios que crees con fe en que el sacrificio de Jesús fue suficiente para salvarte, y tú tienes un nuevo nacimiento, si tú tuvieras que morir hoy, ángeles te recogerán y te llevarán directamente al trono de Dios, porque el camino que estuvo cerrado durante años ya se abrió. David dijo: no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque él sabía que en un momento de la historia vendría el Mesías y abriría ese camino que estuvo cerrado durante mucho tiempo. Ahora somos nosotros como los que no tienen, como los que tienen una esperanza firme, porque sabemos que en Cristo Jesús hay una esperanza. Sabemos que esta vida no lo es todo, esta vida humana presente no lo es todo, que en algún día, en algún momento tendremos que partir de aquí, pero ya no tenemos que ir al centro de la tierra. Ahora podemos ir con Dios a la eternidad. Jesús abrió el camino. Aleluya, aleluya. Jesús abrió el camino. ¿Cuántos lo creen? Estas profecías de David son poderosas. Bienaventurado aquel a quien Dios no inculpe de pecado. Esa generación que un día va a poder ser perdonada solo por su fe. Aquellos que van a ser declarados inocentes solo por creer en lo que hizo el Salvador.
Y aquí estamos nosotros. David soñaba con ser uno de nosotros. No pudo. Siendo un tremendo hombre de Dios, grande, valeroso, guerrero, esforzado, que le entregó muchas victorias al pueblo de Dios, no tuvo la dicha que tú y yo tenemos, que es tener al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no pudo ser perfeccionado en su espíritu, nosotros sí. Porque cuando fuimos perdonados, fuimos declarados perfectos delante de Dios, porque Él mismo dijo, en su espíritu no hay engaño. Quiero que sepas que en tu espíritu no hay engaño. Tú eres un hijo de Dios. Tu mente te traiciona, sí, te hace pecar a veces. A veces tu carne se deja dominar y quiere arrancar otra vez hacia el mundo, hacia los placeres. Pero Jesús dijo esto: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y con esta carne tendrás que lidiar hasta que Cristo venga. Pero sé esto, que en tu corazón, en tu espíritu está el Espíritu Santo, y ese lugar es santo, ha sido purificado porque Dios está en ti. Aleluya. Y sigue leyendo ahí, volvamos a Romanos 4. Yo sé que hice una pausa grandísima, pero sigamos en Romanos 4 donde estábamos. Después de que David dice, o que Pablo cita a David diciendo, bienaventurado el hombre quien no es inculpado de pecado. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Pregunta, ¿esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, porque son los que se circuncidan, ¿sí o no? Por Abraham, de hecho, vino este pacto de la circuncisión, que es un procedimiento quirúrgico que consiste, bueno, ustedes saben, ¿no?, en retirar el prepucio del hombre. Eso lo hacen los judíos y es una ley para ellos. Pero aquí la pregunta es, ¿esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión? Para los judíos, sigue leyendo conmigo. No, devuélvemelo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Esto es la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aleluya. Sí, o sea que tú no eres circuncidado, tú eres un hijo de Dios también por la fe. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, que no es que tengas que ser del pueblo judío, porque es también para los de la incircuncisión, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aleluya. O sea que, como lo viste acá, hijos de Abraham no solamente son los judíos, no solamente son los de la circuncisión, también podemos ser todos los de la incircuncisión. Entonces, los gentiles también aplicamos ahí. Si tú eres de Sogamoso, si tú eres, no sé, de Villavicencio, de Mapiripán, de cualquier lugar de esta tierra, aunque hayas nacido lejos, en un lugar recóndito, quiero que sepas que si tú creíste en Jesús como tu Salvador, tú también eres de la crema innata del cielo. Tú también eres descendiente de Abraham, hijo de la promesa, y las bendiciones de Abraham también te alcanzan a ti. Aleluya. Qué buena noticia, ¿no? ¿Somos bendecidos o no? Somos bendecidos, aleluya. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 23. Dice así, Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo, ¿tú sabes qué es ayo? Ayo es una persona que en una casa acomodada se encarga del cuidado y educación de los niños. O sea, como la nana de la casa que criaba a los niños y les enseñaba cosas. Eso es la ley. Porque la ley es nuestro maestro. La ley no puede ser nuestra salvación, porque no tiene el poder de salvarnos, pero sí es nuestro maestro. Y presta atención, la fe, como ya te lo he explicado de pronto en otras ocasiones, es la radiografía. O sea, cuando tú miras la radiografía, tú dices, tengo el hueso roto. Ejemplo. Pero esa radiografía solo te dice que tienes el hueso roto, mas no tiene el poder de sanarte. Tú necesitas la medicina o la intervención quirúrgica para que puedas ser sano de tu hueso roto, ¿sí o no?
Exactamente, así es. La gracia es lo que te sana, lo que te muestra en qué estás enfermo es la ley. O sea que la ley no es mala. Jesús dijo la ley es buena. El problema de la ley es que la ley no puede salvarte, no puede justificarte, no puede sanarte. La ley no puede bendecirte. La ley solo te dice lo que tienes que hacer. La ley solamente te muestra el problema. Pero si tú te quedas mirando la radiografía, ¿vas a ser sano de tu problema? Claro que no. Tienes que tomarte la medicina. Y la medicina es Cristo. El trabajo de la ley, como ayo, es mostrarnos a todos la necesidad que tenemos de un Salvador. Eso es lo que hace la ley. La ley le muestra a la persona que necesita un Salvador, que solo no puede y que en sus fuerzas nunca puede, que las exigencias de Dios son muy altas, pero que por el poder del Espíritu Santo en ti, que viene a través de la fe en el Hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo, tú sí puedes tener ese poder para caminar en libertad, para caminar en victoria y en bendición. Entonces no te quedes en la ley, porque la ley no lo soluciona. La ley está bien que la estudies, pero la verdad lo que tú necesitas es el poder de Dios para ser transformado en esta vida. Y ese solo lo obtienes a través de Jesucristo. Sigue leyendo conmigo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué es la ley? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, a ver, ¿cuántos han sido bautizados en Cristo? Te voy a explicar. Esto no es el bautismo en agua, ¿no? Es el bautismo en Cristo. En la doctrina de los bautismos, hablando pluralmente, Hebreos capítulo 6, una de las 7 doctrinas básicas del cristianismo es esta, doctrina de los bautismos. Y a nosotros nos aplican 3 bautismos, ¿verdad? ¿Cuáles son? 1, bautismo en Cristo, que es el nuevo nacimiento. 2, bautismo en agua, que es el que practicamos acá como un acto ceremonial de una muestra externa de lo que pasó interiormente. Y 3, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es importante tener clara la doctrina, porque a veces interpretan que el bautismo en Cristo es el bautismo en agua. No, el bautismo en Cristo es el nuevo nacimiento. Es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y eres sumergido en Cristo. Y entonces tú te levantas una nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento. Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, en Juan capítulo 3, cuando hablaba con Nicodemo. Eso es lo que dice el Señor. Por eso aquí dice la Escritura que ahora nosotros, los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y fíjate lo que sigue: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea que tú sí eres un hijo de Abraham, ¿te diste cuenta? Así no seas judío. Si tú tienes tu fe en Jesucristo, eres también del linaje de Abraham. Y también, me gusta esto, heredero según la promesa. Gálatas 4:7 dice que tú ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo. Y dice en Romanos 8: si eres hijo de Dios, eres coheredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea que la herencia de Dios también es tuya, porque eres parte del linaje de Abraham. Todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió en Cristo, para que los que están en Cristo reciban las mismas bendiciones. Eso es poderoso, porque Abraham vio con fe esto y fue justificado por la fe. Y aquí quiero hacer un paréntesis que es importante, porque dirá alguno: no, pero es que Abraham no alcanzó a ver a Cristo. ¿Cómo pudo ser justificado por la fe si se supone que es a través de Cristo, cierto? Pero es que aquí pasó algo poderoso, porque un día Dios le dijo a Abraham: tendrás un hijo. Y lo tuvo con Sara. Nació Isaac, y imagínate ese par de viejos criando ese niño. ¿Cómo sería la felicidad, no? Alguien que ha tenido un hijo en una edad avanzada, eso es una cosa loca, porque un niño trae mucha alegría, mucha bendición, mucha felicidad. Entonces imagínate a ese par de viejos viendo a ese niño ahí, corriendo por el patio de la casa. Yo creo que Sara y Abraham se abrazaban a mirar a ese muchacho. Pero un día, cuando ya estaba grandecito el chino, cuando ya iba creciendo, Dios le dijo a Abraham: quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Pero qué? Pero Señor, ¿cómo? Quiero que lo sacrifiques. Llévalo mañana y camina 3 días hasta el monte que yo te voy a decir, e irás con tu niño y lo entregarás en sacrificio para mí.
Y Abraham no entendía quizá muchas cosas. ¿Por qué Dios me pide que haga tal cosa? Horrible, ¿no crees? Llevar a su propio niño, el único que tenía, y sacrificarlo en un altar, clavarle un cuchillo y encenderlo en fuego para una ofrenda a Dios. ¿Qué es eso tan horrible? Pero aún así, aunque no entendía muchas cosas, Abraham agarró a su niño y le dijo al niño: vamos, porque vamos a entregar sacrificio a Dios. Y le dijo Sara: ¿para dónde vas? Y le dijo: no, vamos a hacer sacrificios con el niño. Si le cuenta a la mamá, no lo deja salir, obviamente, ¿no? No le podía contar. Le dijo: no, yo voy con el niño a hacer un sacrificio para Dios. Ah, bueno, pero me cuida mucho el niño, yo no lo vaya a pasar por ahí por los espinos. Y me imagino la cantidad de recomendaciones de ella, pero él se fue con su chino y comenzó a caminar 3 días de camino. 3 días de camino. Luego le dijo Abraham a Isaac: quiero que cargues la leña para el sacrificio. Isaac: bueno, papá. Cargó la leña. La leña en la cual él iba a morir. Ahí estaban los pedazos de madera donde él iba a morir, pero no lo sabía, ¿no? Él iba ahí 3 días, como un cordero, dice la palabra, llevado al matadero. Igual que Jesús, Isaías 53 dice: enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ahí estaba Jesús. Es un cuadro de lo que pasó con nuestra redención. Él cargó su propia madera. 3 días duró este Vía Crucis. 3 días Abraham, donde él daba por muerto a su hijo, porque él sabía que tenía que matarlo. Lo tenía que llevar hasta el altar que construiría en la montaña, que Dios le diría, que los teólogos afirman, la misma montaña donde murió Jesús. Eso es algo que todos vemos en la escritura y que sabemos que pasó. Entonces, ¿qué hizo él? Llevó el niño. Papá, dijo él, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? ¿Y qué dijo él? Bueno, Dios se proveerá. Dios proveerá el animal para el sacrificio. Cuando ya estaban cerca de la montaña, entonces le dijo a sus siervos: espérenme acá. El niño y yo iremos, entregaremos a Dios la ofrenda y regresaremos. Por eso este se llama el papá de la fe, porque Abraham sabía que Dios iba a levantar de los muertos a su hijo. O sea, él estaba dispuesto a obedecer a Dios y pasar por el trago amargo de entregar a su hijo un sacrificio. Pero era tan poderosa su fe que en Hebreos dice eso: sabía que Dios es fiel y que Dios iba a resucitar aún de los muertos a Isaac, porque en él se le sería llamada descendencia. O sea, Abraham sabía que este niño Isaac sería el papá de sus nietos, que no era otro, era él. Entonces no sé por qué Dios quiere que yo lo mate, pero lo que yo sí sé es que Dios no miente y que Dios hará que este muchacho me dé nietos. Entonces yo iré y sacrificaré a Dios con él, pero regresaré con él, porque Dios me hace pasar por esto feo, pero yo sé que Dios va a resucitarlo de la muerte. Analiza la fe de Abraham. Él no dudó de Dios y lo llevó hasta el altar, lo puso allí, armó el lugar, puso la madera. Papá, ¿y el sacrificio? Mi amor, eres tú el sacrificio, lo siento. Dios me dijo que lo hiciera. Y lo puso en el altar, lo amarró. Le amarró sus manos, sus pies. Y con el dolor del corazón, Abraham levantó el cuchillo para clavarlo en su hijo. Y justo ahí apareció un ángel y le dijo: no lo hagas. No lo hagas, porque realmente eres una persona que obedece a Dios. ¡Qué descanso! Entonces soltó al niño y Dios le dijo: allá está el sacrificio. Y había un carnero que estaba enredado en una zarza. Él fue, lo soltó y lo puso, lo sacrificó. Regresó a su casa, regresó con su hijo vivo, pero él regresó aún más feliz, porque él sabía que la promesa de Dios estaba vigente para él. Y mira esto tan poderoso, porque esto no pasó porque sí, ahí estaba ocurriendo algo. Él tenía que sacrificar a su hijo. Y lo que estaba pasando ese día en ese monte es que Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Tenía que firmarse ese pacto de alguna manera. Dios, ¿por qué me querías que yo matara a mi hijo? Dios, en su supremacía, en su amor, en su poder, nos explicó cuál era el plan de salvación. Y hoy lo podemos entender por el Espíritu Santo. Abraham
así como tú no te negaste a sacrificar el único hijo que tú tienes y lo entregaste para mí, ahora quiero decirte que yo quedo en deuda contigo. Tú lo hiciste, ahora yo lo hago por ti. Solo tengo un hijo y lo entregaré en sacrificio por amor a ti y para que se cumpla a través de mi hijo la promesa que te hago, que a través de Jesucristo haya mucha descendencia para ti, no solo del pueblo judío, sino de todas las naciones de la tierra. Poderoso. Y entonces ahí se hizo el pacto, y hoy podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple y cómo hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Y quiero terminar con Romanos capítulo 3 versículo 21. Si me puedes acompañar a esta cita, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, perdón, por su gracia, ya, ok, que se me fue acá, no sé por qué, listo, mediante la redención. La palabra redención significa liberación de una condena, de esclavitud o de prisión, y eso fue lo que hizo Jesús. Nos dio redención, nos libertó de una condena. Éramos esclavos, estábamos en una prisión, y Él nos trajo a libertad. Y sigue diciendo que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Remoción de la ira por medio de una ofrenda. Eso es propiciación, remoción de la ira por medio de una ofrenda. O sea, Dios a ti ya no te ve con ira. Deja de pensar que Dios está bravo contigo. Dios te ama. Él desató toda su ira sobre Jesús cuando moría en esa cruz, porque la ofrenda fue Jesús. Él fue el que se entregó por los pecadores. Ahora el Señor a ti te ve justo, y a los justos Dios los bendice. Dice aquí la palabra: propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Poderoso. ¿Dónde está la jactancia? Dice el Señor. Queda excluida. No hay jactancia, no hay razones por qué jactarnos. ¿Por qué? Porque mi justicia no es por mí, es por lo que hizo Cristo. Cuando tú vives en la gracia, dejas el orgullo a un lado, porque sabes que todo lo que eres y todo lo que tienes es por Jesús. ¿Y quién se lleva la gloria? Jesús. Porque Él fue el que pagó el precio de tu redención. La justificación por la fe es el tema de hoy. A través de la fe en Jesucristo es que nosotros podemos recibir esa inocencia, pero Jesús recibe toda la gloria. Solamente Él la merece, porque Él pagó lo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Él nos hizo libres. Ahora somos hijos de Dios, justos, santos, hechos perfectos delante de Dios. Aleluya. Hijos de Dios, ¿cuántos están acá? Por favor, pónganse sobre sus pies. Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aleluya. Somos justificados por la fe. ¿Cuántos tienen fe en Jesús?